Bienvenidos al Ojo de Odín. El podcast del día de hoy tratará sobre las series de La Leyenda de Aang y La Leyenda de Korra y inicia el ciclo de diferentes videos que vamos a hacer alrededor de La Leyenda de Korra, relacionando diferentes aspectos de ella con algunas ideas filosóficas o posturas políticas en cierto sentido, se podría decir. Este ciclo finalizará con un streaming, nuestro primer streaming que intentaremos hacer, que estaría programado probablemente para los finales de marzo, para que estén pendientes de ello. Entonces, iniciemos con el podcast del día de hoy. Bueno, o sea, Avatar es una serie que es bastante querida, especialmente La Leyenda de Aang, y eso generó un conflicto fuerte con la nueva serie de Korra. Pero antes de entrar en detalles, no sé qué piensen ustedes o cuáles son sus apreciaciones sobre la serie. ¿Qué les gusta, qué no les gusta? ¿Qué es lo fuerte de la serie? ¿Cuáles son sus puntos débiles? No sé qué apreciaciones tengan generales. Sí, pues primero que nada me parece que a Korra le dieron mucho palo en la opinión general de las personas, pero no por las razones que yo le daría palo. O sea, me gustaría como examinar por qué falló, porque no creo que sea como en lo políticamente correcto, lo que uno siempre suele escuchar, ¿no? Creo que esa parte está muy bien lograda y obviamente le quedó difícil la tarea de estar como al nivel de La Leyenda de Aang. No sé cuál sea su experiencia con la serie. Yo recuerdo haberla visto cuando estaba en emisión, Korra, en cuanto se estrenó en Estados Unidos. O sea, como cuando no, siempre hay como esa diferencia, ¿no? Cuando uno no tiene tiempo para escuchar las opiniones de los demás, o sea, como dejarse llevar por lo que se dice, sino cuando uno la ve al mismo tiempo y digamos que uno un poco está forzado a hacer su opinión. Y a mí sí me pasó mucho de que la primera temporada a mí no me gustó Korra. Nada. Yo dije, esto no es como Anki, no le llegó al mismo nivel y a veces sentía como que no se sentía como una digna continuación. Pero sí me pasó que ya en la segunda temporada, sobre todo, me imagino que hablaremos de eso, sobre todo cuando nos cuentan la historia del primer Avatar, de Avatar One, me pareció que fue un agregado a la mitología de la serie grandísimo, y ya como que me enamoré de la serie, y ya las últimas 2 temporadas ya me gustaron muchísimo en el momento que estuvo en emisión. Digamos que pues, o sea, fue como la opinión que yo guardo de ella, a pesar de que ahorita la reví, he visto como cosas distintas y ya cuando uno ve una cosa por segunda vez, no, la experiencia nunca va a ser la misma, ¿no? Entonces, pues ya ahorita tengo como otras opiniones distintas, pero digamos que esa fue mi primer contacto y yo sí siento que sí hay como mucha cosa para criticarle y muchas cosas hay como que uno no, y sobre todo al principio, y si uno tiene mucho la imagen de la anterior serie, ¿no? Pasa mucho, pero creo que tiene unos puntos también muy fuertes y esos puntos hay que explotarlos, sobre todo cuando hay muchas series que no los tienen y digamos que atacar una serie por otras razones, de pronto como decía Gabriela, que tal vez no son como las justas sí, o sea, no haciéndole justicia a la serie cuando pues hay otras series que fallan por todos lados y que aún así tienen un montón de fanaticada, de fandom por ahí y demás, y uno como que ya no, pues esta no, creo que no se merece tanto el odio por ciertas cosas y tocaría mirarlas por otro lado. Una pregunta, Brian. Ahora que usted volvió a ver Korra, ¿cómo ve el segundo libro? O sea, para mí es el libro más flojo de toda la serie de Korra, salvo por lo que usted menciona, el Avatar One. ¿Cómo ve usted ese libro ahora? Yo la verdad, ahorita que la vi la segunda vez, los siento todos muy iguales, o sea, no pondría el segundo como el más flojo. Yo lo siento que todos tienen como casi que lo mismo, los mismos errores, como si hubiera repetido en cada uno de los libros lo mismo, y es que tienen como ciertos elementos que uno dice, wow, qué buena idea esta idea es muy interesante para explotar dentro de este mundo, es un abordaje chévere, y hay otras cosas donde uno queda, se quedaron ahí como cortos, como que siento que eso pasa en todos, ¿sí? Entonces siento que hay cosas que en todos yo puedo decir, uy, acá, qué cabezazo, muy bueno, que uno o sea, a lo mucho una serie promedio uno encuentra eso una vez en la serie, ¿sí? Uno dice, esta serie es chévere por X razón,
muy rara vez uno puede decir como dos cosas de una serie. Bueno, por lo menos mi experiencia. Uno dice como que acá hicieron bien esto y ya. El resto es lo mismo de siempre, las mismas historias de siempre, si no hay como es. Por lo menos en Corra yo siento que hay varios lugares donde uno puede decir, acá qué interesante esto, acá qué giro esto. Digamos, por ejemplo, en el segundo libro, ya siendo específicos, el tratamiento que le dan al mundo de los espíritus me parece muy interesante porque eh, si bien da un paso como esa intención como de mitología oriental que se mantenía en la leyenda de Aang, acá no es tanto, acá es más como muy Disney, por decirlo de alguna forma, en los diseños de los espíritus y demás. Siento que si hay un tratamiento de un mundo distinto, una forma diferente de acercarse al mundo de los espíritus, que en comparación con el mundo real, a pesar de que estamos en una fantasía, que los mundos se sienten distintos, las reglas y no se ponen a hacerme un tratado gigante de que esos mundos son distintos, sino me lo muestran. Hacen un cambio de cámara y una persona se teletransporta y eso ya me hace entender que la espacialidad en el mundo no funciona tanto. Una palabra de aire, una pequeña frase ya me hace entender que el tiempo tampoco funciona de la misma forma ahí. Entonces me parece que es como una forma chévere de abordar otro mundo. Y bueno, también lo de Wan también me ayuda un montón a entender cómo el funcionamiento de los espíritus, un poco ellos se relacionan, y pues eso me parece algo un agregado muy chévere. Porque yo frente al segundo libro sí tengo reparos, o sea, la historia en sí, o sea, yo siento a veces como que la historia de Avatar One está ahí metida porque no se conecta con la otra parte de la serie, o sea, está muy floja en sus argumentos, pero mi crítica va más a que justamente el mundo de los espíritus en Aang me parece mucho más abordado, mucho más trabajado, incluso es más oscuro en ocasiones, y el otro usted lo dijo bien, o sea, el mundo en Korra de los espíritus parece Disney, incluso el diseño de los espíritus, ¿no? Sí. No hay un búho como el de la biblioteca o el que roba los rostros, ya eso no existe, ya todos son rosaditos, colorcitos alegres, todos felices, y bueno, salvo cuando se corrompen, etc. Pero justamente yo siento que ese libro, a diferencia de lo que usted considera, yo siento que ese libro 2 está menos trabajado que los otros, está muy flojo, sí. Y aparte es como muy conveniente como para la trama, ¿no? Que cuando necesitan encontrar a alguien se van al mundo de los espíritus y siento que como que abusan muchas veces de ese truco, lo cual pues una vez, dos veces no está mal, pero cuando es conveniente y solo está por conveniencia, no sé, como que se siente muy cortante. Eso pasa todo el tiempo, o sea, sí, exacto. La conveniencia no es solamente el segundo libro. No, pero pues sería chévere como utilizar, lo que siento es que en la leyenda de Aang es mucho más homogéneo el trato que se le da, ¿sí? No es como sazonar un plato, en cambio en Korra se siente mucho más abrupto, como no sé si también el diseño de los espíritus intervenga en eso, tenga que ver con que se siente ese corte entre mundo espiritual y mundo, pues el mundo de Korra, siendo que precisamente la idea es como integrar eso, ¿no? Incluso cuando ya en Republic City ya están todos integrados, se siente ese corte, que creo que va como en contra de la intención de el último libro, ¿cierto? Es que eso es cierto, o sea, tú mencionabas algo y es que hay unas críticas que se dieron frente a Korra, es que es muy políticamente correcta. Bueno, no sé en qué sentido lo estés mencionando, Gabriela, pero yo siento que es muy... tiene problemas con el final. Sí, mucha gente debe tenerlos, no sé, o sea, el final es interesante, tiene su toque, chévere, pero yo siento que es muy blanqueada a diferencia de Aang, o sea, es algo paradójico. Korra quiere ser una serie más adulta, pero es más infantil, extrañamente, y Aang, que es una serie para niños, toca los temas de una manera muy adulta, es muy extraño esa inversión que hay entre las dos, porque uno no nota, ¿cómo decirlo? Aunque trata de ser muy madura, Korra no llega a ese punto. La forma en que aborda los problemas es muy superficial. Aang no tiene eso. Incluso viendo la última parte de Aang, cuando medita si debe o no matar al Señor del Fuego, eso es un dilema moral fuerte en él. Uno no encuentra ese tipo de situaciones en Korra, a pesar de que ella también, como una adolescente, debe tener una serie de circunstancias sobre las cuales debe reflexionar. O sea, es muy paradójico, y la forma en que aborda la trama en sí es muy infantil. Incluso el libro 2 es más infantil de todos, porque hay un bueno, hay un malo, hay un bueno que se va a volver gigante en algún momento, y hay un malo negro que es todo negro, y bueno, que se va a iluminar.
etcétera. Ustedes me Es que entienden. tiene como una perspectiva muy infantil. Es que la ventaja de Aang también, no sé si es por precisamente que tenga a Aang de protagonista, que él es un niño muy sabio, ¿sí? Y es mucho más carismático y como tranquilo en su forma de abordar los problemas. En cambio, es como inherente que Korra tenga esa perspectiva como más agresiva, porque de eso se trata la serie, como de su recorrido no como avatar, sino más personal, como ella lidia consigo misma. Prácticamente para mí eso es como lo que trata de explorar la serie. Entonces, la leyenda de Aang sí tiene como una ventaja respecto a la leyenda de Korra. Eso es cierto, pero yo siento que, o sea, hay un acierto, para mí hay un acierto en que no hubiesen continuado trabajando Aang. Eso es un acierto importante, a la mayoría, o a muchos no les gustó, no sé, pero me pareció muy acertado. O sea, estamos hablando de la historia del Avatar, el Avatar pueden ser muchos, en fin. Pero porque haber cogido a Aang, ¿qué pasaba? Pues lo terminaban haciéndolo mal. O sea, eso termina por agotarse. Ellos lo hicieron hasta Sí. ese punto y lo hicieron muy bien. En Korra justamente intentaron otro abordaje, eso me parece interesante, que se haya presentado otra perspectiva. Korra no es como Aang, evidentemente es más agresiva, ella quería ser el Avatar, siempre presumía de ello, bueno, hasta el último libro donde pasan cosas. Pero aunque abordan de manera diferente, se quedan cortas en esa, Korra se queda corta en esa perspectiva de querer abordar el problema desde un conocimiento personal. O sea, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero yo siento que Korra nunca aprende nada. Sí, Korra es muy, muy frustrante. Yo creo que el asunto que yo decía, el primer libro me pareció insoportable y principalmente era por Korra. Porque es que Korra es una adolescente y eso es una adolescente creíble, por lo menos. Y no sé, ahora la sentí como que ahora la entiendo. O sea, ya entiendo que ella es una adolescente y sé por qué lo que está haciendo y por qué se está dejando llevar. Porque es como una adolescente en toda regla, como terca, centrada Rebelde, completamente en ella misma. No es capaz de pensar un poquito más allá de su propia nariz, de qué estará pensando el otro, ¿sí? De que el mundo es un poquito más grande de lo que ella ve, todas esas cosas que normalmente representan pues la adolescencia, ¿no? Que es apenas como cuando uno empieza a dar como pasos un poco en el mundo. Entonces, no sé, eso fue un elemento ahí. Y yo les quería plantear ya como por otro lado, bueno, o sea, yendo como precisamente la frase que usted decía, Angelus, de que Korra se queda siendo muy infantil, a pesar de que parece intentar ir a un público más adulto y lo contrario pasa con la leyenda de Aang. A veces yo lo pensaba mucho en que el lugar como está puesto Aang es oriental, ¿no? Y en Korra intentan hacer una aproximación occidental, ¿no? La Ciudad República es un intento de Nueva York, años 30 y todo ese tipo de asuntos, toda esa estética. Y incluso se ve en el estilo de cómo se hacen las técnicas marciales, también un cambio del arte marcial al boxeo cuando hacen el control de los elementos. Y yo así siento que pasa mucho eso, que cuando escribieron Aang no se estaban ateniendo a unas estructuras tan rígidas como las que nos estamos normalmente concentrados en Occidente, y cuando hacen Korra siento que caen exactamente en las mismas narrativas o explicativas y todas las cosas que uno como que ya se sabe de todas las series y yo a veces siento que eso es como en lo que como que falla, uno como que lo ve, ya lo siente como de bolsillo los personajes, un poco ya como que ya todo repetido, todo encasillado, y Aang tiene como esa sorpresa de que todos son como cosas muy nuevas, ¿sí? No, bueno, esa es mi impresión que yo siempre he tenido, o sea, como que todas las ideas son como muy originales. Yo siento lo mismo, incluso el detalle que usted menciona de los combates es bastante interesante. Cuando uno mira los combates en Aang, son totalmente tradicionales, y en cambio en Korra sí se tomaron la molestia de pensar eso, cómo pelea la gente en Occidente, es totalmente diferente. Ese es un detalle que me gustó bastante, de ver el proceso como de evolución, de cambio, o sea, cómo las formas se están mezclando. Pero no sé, yo siento que hay más, o sea, una ausencia de trabajo. La verdad es esa, siento que obviamente está sobreexplicada, aunque tiene buenas ideas. Por ejemplo, la idea de la mezcla, de intentar unir culturas, los dilemas que está trabajando, que no es Aang. Eso me parece muy interesante. Ya son dilemas de un mundo moderno
y tenía que dejar atrás la perspectiva de Aang, pero mi problema siempre va a ser la sobreexplicación de la situación. O sea, la mitología de Aang, la mitología del Avatar One es excelente. O sea, para mí llena un vacío que tenía Aang, y eso me gustó mucho, me gusta bastante. Pero solo el punto de la mitología la deja corta. Sin embargo, la idea no es solo mirar lo malo de Korra, porque pues eso es bastante sencillo. No sé si a ustedes les parezca, me gustaría saber qué puntos fuertes ven ustedes en la serie. Es decir, Korra también tiene unos desarrollos que son muy interesantes, que la hacen superior a una serie promedio, podría decirlo, que obviamente tiene el problema de Aang detrás, que es algo que no va a poder cubrir, eso es cierto, unos zapatos que no va a poder llenar, lo que sea. Pero Korra tiene desarrollos fuertes. No sé ustedes qué desarrollos vean que realmente valgan la pena de Korra, que digan, uy, esto estuvo muy bien hecho. Pues para mí no sé, no estoy tan de acuerdo con que los desarrollen. Yo creo que más bien son como ideas chéveres que al final de pronto olvida muy rápidamente, pero que también entiendo como la intención de por qué están ahí. Elementos como lo que decía Brian de su carácter de adolescente, todo lo que tiene que ver con sus relaciones con Mako, bueno, incluso Asami, son cosas que se toman como de una perspectiva nueva, ¿sí? No es como el amor de Katara y Aang, que es como para toda la vida y Sí, es muy romántico. Cliché, Exacto, a mí me pareció muy fresco. Ahí. Sí, me pareció fresco como lo toman, esa perspectiva de que, bueno, tanto como la sociedad ha cambiado y las cosas van mucho más rápido y son en cierta forma más flexibles, también las relaciones cambian. Pero creo que aún así se queda corto, o sea, por tratar de mostrar esa como fluidez de las relaciones y esa falta de peso al amor, me parece que perdemos un poco esa solidez de las relaciones entre nuestros personajes, pues del Team Avatar, como se llaman ellos. Pero sí, son ideas muy chéveres. Por ejemplo, también la parte de Ciudad República, creo que es muy interesante que traten de abordar problemáticas reales, pues de lo que se vio antes de la Segunda Guerra Mundial y todo, como ese cambio también industrial. Creo que es chévere como tratan de unir todo eso en una misma época. Pero sí siento que le falta el desarrollo, no siento que se haya desarrollado como podían hacerlo. Yo encuentro ahorita en esta segunda revisión de la serie, encontré una especie como de una virtud un poco accidental, me parece a mí, y es que siento que la escritura a veces se pone, o sea, como está narrado todo, se vuelve en un momento como tan caótico, un poco como usted decía, como que no, como que le falta trabajo, como que le falta como más, como que esté más pulido y demás, y a veces siento que eso se vuelve una virtud de forma extraña, porque siento que los sucesos son como más accidentales, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno guía una historia en extremo, se siente como si inicio de un nuevo desenlace, ¿sí? Se siente como todo muy, muy, muy fabricado, todo muy en su lugar. Uno ya sabe qué va a venir, ¿sí? O sea, cuando uno ve una película de acción, una película de terror, uno ya sabe qué va a pasar porque las estructuras son como similares. Y acá se desorganizó tanto en cierto sentido que uno como que se siente como más natural ciertos sucesos. No sé, siento que eso como que a veces le da eso, pero lo que digo, no creo que haya sido intencional, siento que es como algo que pasó ahí en dificultades, yo siento en el momento de la producción que no les permitió tal vez ejecutar todas sus ideas en todo momento, y entonces se siente como un poco más natural algunos sucesos, no tan esto, y no sé, es como una sensación que me dio ahorita en esta segunda. Sí, un punto muy interesante es la forma como la serie de Korra trabaja el amor. Me parece que incluso es una perspectiva muy adulta, muy interesante, diferente a la de Aang. No sé ustedes cómo vean el mundo, que es el mundo de Korra. Ese me parece un punto muy fuerte en la serie. ¿Qué opinan del mundo de Korra? Digamos, esa parte yo la siento muy, digamos, natural, siguiendo lo que pasó con Aang, o bueno, o sea, Aang acaba de una forma donde uno no queda, después de que se ocurra, hay como unos cómics, no sé si sepan, hay unos cómics que continúan la historia de Aang, un poco muy al mismo tono de la serie, porque es como
justo después del final de la serie en cierto sentido. No hay como un salto temporal, todavía son como los mismos personajes que conocimos, y pues empieza a plantear esta idea de la ciudad república, o sea, como que nos muestran cuáles son los orígenes de esa idea. Y creo que esto, si no estoy mal, es posterior a Korra, así que, o sea, ya teniendo en mente que propusieron una ciudad como cosmopolita, escribieron estos cómics, y pues digamos que en ese sentido sí se siente un poco natural, un poco pues la idea de que pase en un mundo en paz, de cómo sería una ciudad donde empiecen a convivir como personas de las diferentes naciones, y eso se siente así en la primera temporada. Y vuelvo un poco a los errores. El resto de la Ciudad República se siente súper aburrida. Se siente como normalmente pasan en las series de superhéroes, cuando siempre están en una ciudad y le ponen Nueva York, le ponen Metrópoli, lo que sea, pero normalmente siempre son les falta personalidad a la ciudad. Tiene ese nombre, uno ya sabe, y más allá de eso es como un poco genérica. Pues original en la estética sí es, pues, abordar como lo que ya había hecho este asunto como de los años 30, de la época del jazz, de toda esa época, pues estéticamente es interesante. Y pues ya lo otro es que también cuando ya se salen un poco de esta ciudad, que es el punto central de pronto de la primera temporada, y como que el centro un poco también de las otras, o un punto común de las otras, aún así se siente como el mundo que ya conocíamos, no lo terminan de abandonar, y me parece que por eso, digamos que la construcción del mundo le abona. Incluso en la última temporada volvemos al pantano, que es uno de mis lugares favoritos de toda la serie, de ambas, que como que le sigue abonando al mundo, sigue siendo el mismo mundo. Y me parece que cuando uno construye un mundo y lo sigue en dos series distintas y se tiene que sentir como el mismo mundo, es una labor difícil, y creo que sí lo logra. Sí, yo creo que esa parte de la construcción del mundo, esa es una de las críticas que la gente le hace a Korra, como porque obviamente es un choque pasar de lo de Aang, donde apenas vemos pues máquinas a vapor, y luego tener como tantas vainas como de la época industrial, ¿sí? Lo mismo con la música, como que todo ha cambiado, pero creo que eso cumple el propósito de mostrar también la rapidez de esos cambios, que ilustra lo que también nos pasa ahora, pues en los últimos 200 años las cosas han tenido un ritmo muy, muy acelerado. Entonces tampoco es de gratis que estén mostrando una ciudad como muy atiborrada de cosas, de gente, de mezclas. Antes creo que es uno de los puntos más fuertes que tienes, es ese mundo que nos muestran, porque no es solo un mundo por un mundo, lo cual sí es el mundo de Aang, es solo como un contexto para la acción. En cambio, en Korra creo que es un comentario sobre lo que es la sociedad actualmente, y aprecio bastante que traten como de mantener actual la serie, como tratar problemáticas actuales, porque eso es ser implicada en cierta forma. Me parece un punto muy fuerte. Yo creo que me pasa algo similar, y es que hay algo que parece interesante, no sé si es accidental, y es que todo no parece trascendental como en Aang, sino al contrario, parece como la vida diaria, todo es tan superfluo, tan monótono, que me gusta ese abordaje. Ya incluso el avatar no es el avatar que va a darle equilibrio al mundo, es más una figura mediadora entre las situaciones. La gente ya no está pensando en la gran guerra que hubo, sino está pensando en sobrevivir. El caso de Mako durmiendo debajo del escritorio, eso me parece es gracioso, pero es interesante, porque, o sea, las grandes preocupaciones ya no son las de antes, las de encontrar la forma de salvar el mundo contra una nación todopoderosa. No, en este caso estamos viendo a alguien que está intentando: necesito un trabajo, la ropa está rota, no tengo para comer. ¿Que les faltó desarrollarlo? Sí, les faltó desarrollarlo bastante, pero le hicieron unos guiños que me gustó, o sea, cómo usar las artes para sobrevivir. En el caso de Mako es el que siempre está sin 5. Me parece muy interesante, porque de una u otra manera nos muestra ese cambio que ha pasado con respecto a nuestra época también. Muestra cómo esas grandes ideas que dirigieron o que guiaron en cierto momento ya no tienen el peso que tenían, y eso pasa mucho en Korra. De pronto eso es otra parte de lo que nos gusta, es justamente eso, que nos muestra un mundo más como nuestro mundo, o sea, nada es trascendental, todo es igual.
hoy pasa algo, mañana pasa otra cosa y pasa mañana otra y ya olvidamos lo que había pasado al primer momento. Entonces esto hace que se sienta, de pronto el disgusto que se tiene es eso, estamos viendo como un reflejo de lo que somos. Ya, todo es tan, no hay una idea que nos aglutine, que nos una, al contrario, cada uno sobrevive como pueda. Eso me gusta bastante, que obvio le faltó totalmente, le faltó mucho, pero sí dan unos guiños para llegar a pensar esa idea en la serie. Y no cree que más bien de lo que usted dice es como un abordaje distinto en cómo contar la historia, ¿no? Porque Aang todavía es como una aventura, ¿no? O sea, es salir al mundo, descubrir el mundo, o sea, por eso siempre existe asombro, ¿no? Como que ir a diferentes lugares y es como wow. Pero cuando nos sentamos en los sucesos de Ciudad República es más como un abordaje de cosas policíacas, de serie de acción, y ahí por eso hay como ese contraste, porque cuando ustedes ven las escenas de Korra, cuando van a otros lugares de nuevo existe el asombro. Claro, no es el mismo de antes porque no existe como esa presión de que antes de un año tenemos que vencer al Señor del Fuego, porque si hay como un wow, conocimos a tal lugar, wow, conocimos, pero entonces también está lo que usted dice, o sea, al mismo tiempo como no existe esa presión de esto, es como wow, el gran templo, Tenzin feliz y todo el resto aburrido porque pues esas vacaciones que se manda el papá se no aguanta, pero pues o sea, sí existe, pero también depende como los lugares donde estemos, porque es muy difícil ir a un lugar nuevo y ahí se siente como wow, mágico, porque eso sí pasa cuando van al mundo de los espíritus. ¿Sí? Sí, y Entonces, otra o sea, cosa sí es hay que como un también contraste, pero también es, usan las locaciones de Aang muchas veces, o sea, son cosas que ya conocíamos, la mayoría que hemos visto la serie. Entonces no pueden como aprovechar esos escenarios como algo nuevo, como Claro, tal. pero ya lo ven con otros ojos, o sea, usted lo está mencionando muy bien. O sea, Tenzin emocionado, o sea, obviamente es el que tiene en sus hombros el peso de toda la tradición de los nómadas aire. Pero para el resto eso ya, ok, pues está bien que exista, pero nuestras vidas siguen y van por otros lados. O sea, eso me parece muy interesante. Tenzin sí se emociona, y incluso llora cuando ve que puede reconstruir la civilización de los nómadas aire. Pero para el resto del mundo es igual de poco trascendental. Sí, Incluso los mismos lugares que se creían de meditación y cosas así. Incluso el propio Tenzin no tiene ni siquiera la capacidad de ingresar al mundo espiritual, que es bastante paradójico frustrante, sí. después de tanta preparación y toda esa cosa, ese discurso que se manda. O sea, estamos en un mundo que conecta con el de Aang, que es muy interesante. Me gusta cómo vuelven a visitar la biblioteca y vuelve uno a ver al profesor que se había quedado ahí, el esqueleto. Sí, Esos detalles son muy bonitos, son muy interesantes. O el mismo que usted refiere, el pantano es muy interesante. O sea, esa idea de conexión con el mundo que Aang también manejaba es bastante potente. Pero también se siente lo que pasa con un cambio, con el transcurrir de las épocas, lo que vivimos en nuestra época, en este momento. Todo fluye y nada, aunque nada permanece, todo pierde poco a poco ese sentido sagrado que de pronto tenía, ese sentido, qué sé yo, trascendental. Y lo mismo pasa con las relaciones, justamente ya no es la relación mágica, amorosa, ¿no? Pues hoy terminamos, estuvimos un tiempo, pues ya no nos entendemos, pues, chao, y en buenos términos, o sea, no tenemos que dejar de hablar, y bueno, pues pasarán otras cosas y la vida sigue, ¿no? O sea, no sé si o de pronto lo esté analizando en ese contexto. no, sí, creo que sí. Sí hay como un cambio y lo que siento tal vez es que no es que sea tan drástico porque siento que está en las dos series, pero sí hay una forma como los personajes enfrentan el mundo, o sea, sí hay un cambio en la mentalidad como los personajes enfrentan el mundo, porque o sea, pensaba cosas como Sokka sí hacía ese papel de cuando llegaban a un lugar nuevo van como wow, porque él siempre está emocionado y quiere ir a conocer las cosas nuevas. Y Sokka él como que, ajá, sí, y sí, él tenía como ese acercamiento a las cosas, él era mucho más cínico, ¿sí? Él, sí, mucho más sarcástico, ese tipo de personalidad. Y pues acá pasa que ya muchos más personajes son un poco así. Y sí, claramente hay un cambio y sí es muy, tal vez similar a como...
históricamente también hemos tenido las cosas, ¿no? Hay como y no en vano pasa también con la industrialización en la serie, o sea, hay como, se acaba un poco el misticismo que tiene el mundo cuando empezamos a abordarlo desde otros lados, ¿sí? Digamos que pues, en la época de paz la industrialización empieza y por eso es que de pronto Ciudad República avanza tan rápidamente no sé, en cuestión de cuántos años hay entre las dos series, como 80 años o algo así. No, tal vez, menos, porque Tenzin pues tiene 60. que 50, 60. Sí, por ahí. Pero no 60 sí, como 60 años. Uh-huh. Y pues hay un cambio grandísimo en la tecnología, pero uno se da cuenta que después eso está sucediendo en la gran ciudad, el resto del mundo sigue estando mal, pero gracias a esa industrialización pues hay un montón de cosas que ya no son como tan místicas, tan misteriosas, ¿sí? Ya como que utilizar el trueno no es como algo de técnicas avanzadas de maestros fuego que solamente los conoce la aristocracia, sino que una persona del común lo puede conocer. Entonces eso le quita misterio un poco al... Sí, o sea, le quita un poco misterio, y sí debemos ver que, por ejemplo, el Metal Control hasta cierto punto mantiene el misterio, porque pues como una cosa, los que más o menos lo manejan terminan en la policía, o eso parece ser. Nunca nos dieron como el hecho de que algún otro persona de Metal Control por fuera de la policía o de la ciudad de la gente que maneja el Metal Control. No sé si de pronto es un hueco ahí en la historia, pero digamos que sí se mantiene un poco un misticismo en esta otra ciudad especializada en eso. Pero pues vemos como que sí se ha perdido mucho misterio, o sea, ya no hay tanta trascendencia. Lo que fue el meteoro, la espada de meteoro en Aang, que fue como wow, interesante, cómo sería manejar un meteoro, se puede manejar con tierra control, ¿no? En cambio que acá ya tienen un montón de muestras de meteoros, ya las inspeccionaron, ya las trabajaron, sí, entonces ya sí hay una pérdida de eso místico en el mundo, de eso mágico, y sí hay como un acercamiento más cínico, cínico en un sentido muy genérico de la palabra, ¿no? Como mucho más, no sabría qué otra palabra utilizar. Desapegado. O sea, en esos términos que lo dice me recuerda lo que dice Horkheimer y Adorno al principio, o sea, que la ciencia al quitarle ese velo de misterio que tiene el mundo y racionalizar el mundo lo desencanta. Sí, y se ve ahí. O sea, eso, o sea, incluso es anterior, ¿no? O sea, cosas como el fantasma de Canterville, que un poco esa es la idea central del libro, ¿no? Un cuento un poco simple, pero es eso, llega un punto donde los fantasmas nos dejan de dar miedo, ¿sí? Porque sí, ya nuestro acercamiento a ese mundo no es el mismo. Pues incluso pierde todo ese misterio que antes tenía. Sí, en la ruralidad aquí también pasa eso, ¿no? Que con la llegada de celulares y bueno, no hay internet como tal, pero se va perdiendo todo lo que pertenece como a la cosmogonía del campesino. Creo que también eso es lo que hace la serie, me parece que es muy rescatable, es lidiar con esa fluidez y esa volatilidad. Bueno, volatilidad. Bueno, cómo lidiar con... Gracias. Lidiar con esos cambios tan abruptos y como no tener nada firme y perder precisamente ciertos sentidos, porque tenemos sentidos a nivel personal, pero también a nivel colectivo, lo cual puede intimidar mucho. Y en realidad ese es como todo el choque entre el mundo espiritual y el mundo pues de Republic City, ¿cierto? Como encontrar que nos van a mover o vamos a tener que adaptarnos a una nueva forma de vida muy rápidamente, sí, eso intimida bastante. Y creo que no habían entendido tampoco. Sí, exactamente. Lo nuevo intimida y lidia con todas esas problemáticas de que no hay nada seguro, que es muy actual. Eso es cierto, y se dice, sí, volatilidad. Gracias. Sí, yo también diría Sí, entonces, ese tipo de cambios me parece que los manejaron bien. Y no sé cómo ustedes exploraron los grandes dilemas en Korra frente a lo que pasa en Aang. Me explico. Ustedes saben que cada libro, no sé si eso fue un acierto, o sea una virtud, o sea un defecto, pero cada libro trata de trabajar un problema, y se puede decir que un problema filosófico en mayúscula, pues dependiendo de los acercamientos y lo que pasa en la historia. Igualdad, anarquismo, imperialismo. El segundo es un intento de maniqueísmo, de zoroastrismo mal hecho, pues lo intentaron. Pero, ¿cómo ustedes ven esos grandes problemas ahí en la serie de Korra frente a Aang? Aang es muy sutil en eso.
No sé qué comentarios puedan hacer al respecto. Sí, yo me pegaría a la idea de que Aang es muy sutil, a excepción del último dilema, donde sí es directo, es completamente directo, muy estrellado también un poco. Eh, Diría que es uno de los pocos errores que tiene esa serie, en ponerlo uno como tan de frente a ese error, porque o sea, toda la serie, no sé cuántos capítulos, casi 60 capítulos, persiguiendo al malo y solamente como en el, no sé, ese es Cuatro el final últimos, de los los cuatro últimos. actores de la isla Ember, es que le preguntan como, "¿Y qué vas a hacer cuando te enfrentes al Señor del Fuego? ¿Lo vas a matar o no?" Y como que llevan tanto tiempo frente a la idea de que ese es el enfrentamiento final, o que se va a llegar a ese conflicto en algún momento y nunca como que lo habían abordado. Y pues no es que eso sea como completamente malo, ¿no? Pero pues así es como muy chocante que se lo presenten a uno casi como de golpe ahí. También se puede ver como interesante, ¿no? Uno ya está tan acostumbrado a que va a llegar la pelea final que por lo menos la serie como que se hace la pregunta de, o lo hace sentir a uno como que, ok, tal vez no era tan obvio de que en el mundo siempre sea pelea final contra el malo, ¿no? También Sí, podría ser otra forma de verlo. Pero bueno, en general sí la mayoría de los problemas no son tan directos, no son tan... eh, en cambio que en Korra casi que cada libro sí tiene uno un, un el primero título se llamaba explícito. el libro aire, pero pues podría ser el libro de la igualdad. Sí. Los otros tres sí ya tienen como el título de qué es el problema, ¿no? Espíritus, igualdad y balance, creo que es el otro. ¿O no? Ujú. Y entonces, pues ahí sí ya, pues, eso sí se siente un poco como forzado y esa forma también de abordar los problemas se siente muy así, o sea, como que todo el tiempo están como en un discurso, ¿sí? Casi como en un monólogo y eso le quita la sutileza y eso, no sé, pues le quita riqueza. Ahora ya, dejando de lado cómo se presenta, me parece que pues la virtud que se siente es que por lo menos se le da voz a la idea contraria, o sea, estas ideas las traen los enemigos, los antagonistas, y son ideas eh, como aceptables, y entonces como que se les da una voz frente a esa idea, y es una repetición de los cuatro libros donde Corra tiene que dar como cambiar la postura alrededor de esa idea y yo creo que eso lo hace enriquecedor, o sea, que no sea sencillamente él es el malo, bueno, o sea, en últimas sí todos eran malos, no es que tampoco es que avance mucho la serie en eso, pero por lo menos la idea que traen, el protagonista juega con ella, ¿sí? No es eh, que si pasan un poco, ¿no? Él es un conquistador, el señor del fuego y hasta ahí va la idea y ya, o sea, no es más, en cambio que acá igualdad, por lo menos Corra llega un momento donde dice, oh, creo que sí, creo que sí hay que darle voz acá a las personas No son maestros. que no son maestros y hay que darles esa voz. Hay como es también el libro de los espíritus. Después de pelea con, con el avatar gigante y demás, hay Power un Rangers. momento de decir, y tal vez si fue un error separar los mundos, y si había una conexión entre ellos, ¿por qué no la dejamos que exista? ¿Qué pasa? O sea, tal vez si fue un error hace mucho tiempo. Pensemos, ¿sí? O sea, hay como que hay una exploración en esas ideas. Lo mismo con la anarquía también hay un poco como que tal vez ese Corra no lo piensa tanto, pero si hay como por lo menos al espectador nos dan como el espacio de, ok, sí, tal vez hay como ciertos, pues bueno, sobre todo como se presenta en el Reino Tierra, ¿no? En Ba Sing Se, que si nos Claro, están mostrando pues una figura autoritaria que está preocupada. oprimiendo al pueblo, está robando, está... Pero es que ese es el truco Sí, fácil. Yo creo que el libro 3 en eso es interesante, pero cae en el truco fácil. O sea, porque por lo mismo que ustedes están diciendo. O sea, cada libro se siente un monólogo. En Ankh se sienten muchas voces que están hablando sobre un tema. Y por eso se enriquece mucho la charla. Hay gente que está a favor, en contra, hay gente que no opina, gente que no le interesa, gente que la evade. En Ankh uno puede ver muchas perspectivas sobre una situación. Mientras que en Corra todos están pensando, analizando, reflexionando el problema y eso le quita como naturalidad, me parece. Y en el el libro 3 pasa problema, mucho. Qué pena, sí, dime. es que yo tengo un problema con lo que menciona Brian, es que yo siento que no hay consecuencias para ninguno de los dilemas que plantean en Corra. Y ese es como mi mayor problema, es que se siente que pasa de un libro
y se le olvida totalmente lo que aprendió en ese libro, no solo a Korra, sino a la serie entera. O sea, la única consecuencia, entre comillas, que podríamos establecer es como los espíritus, que los vemos, pero su consecuencia se limita a que los vemos ahí, y bueno, en los primeros capítulos No, nos presentan el hay otra conflicto. consecuencia grande también en esa serie que pues discutible y es la pérdida de todos los avatars anteriores. Esa la mantuvieron como consecuencia. Sí, pero al final no hay repercusión como real, es una repercusión casi que se queda como teórica. Vemos un conflicto interno en Korra, pero no hay como algo que sea tangible. La consecuencia que más me parecería que permea la siguiente temporada es la parte de la anarquía, porque yo creo que se relaciona directamente en que la anarquía pues propone una nueva forma como de gestionarse, autogestionarse a sí mismo, y lo que viene en el siguiente libro es precisamente una idea autoritaria sobre cómo gobernar. Pero no sé, siento que esas ideas en realidad no se absorben, no tienen consecuencias y se van así como llegaron. Ese es como mi problema con Korra. Pero es que yo siento que es como un cierto error en el libreto al intentar mantener la acción y querer solucionar las cosas con peleas. Que hasta cierto punto lo agradezco porque estuvieron chéveres las animaciones de las peleas, pero Pero no todas. O sea, a mí me gustaron las del tercer libro, las otras me parecen flojas. No, la del cuarto Sí. contra Kudira, cuando se enfrentan en frente de Saufu, estuvo Esa. Pero en sí, chévere. pero justamente usted está tocando un punto interesante. Redujeron toda la pelea. Sí, es que iba para allá y es que yo siento que Korra sí aprende, a veces pareciera que no, porque sí como que vuelve a caer. Y no le veo problema en con que vuelva a recaer, porque ese es su carácter. Y es también otra forma de ver un poco los personajes, y es que a pesar de que una persona aprenda, hay ciertas cosas que las va a seguir haciendo. ¿Sí? Ciertas cosas, sí, pero yo creo Sí, o sea, que pero no es la mayoría. yo siento que Korra a través de los libros, a pesar de que ella siempre sea como terca y cerca, manteniendo como ciertas actitudes poco reflexivas, a través de los libros sí logra como, o sea, por lo menos en el cuarto ella dice, le dicen como que, no sé, ve y atacas a Kudira de una vez, y ella, no, pero intentemos hablar primero porque pues, que me la he pasado peleando con todos y no he solucionado nada, así vamos a hablar. Ahí pareciera que hubiera sido un error, tal vez ahí sí hubiera sido mejor ir a pelear primero, pero si hay como un intento de que ella como que le toca, o sea, mantiene como unas consecuencias de lo que aprendió. También en el tercer libro, cuando empieza, ella se siente como frustrada frente a la decisión que tomó antes de mantener el mundo de los espíritus abierto, porque lo hizo y no midió las consecuencias de las repercusiones que eso podría tener y ahora no es capaz de solucionarlas. Entonces sí hay como pero claro, ella como sigue siendo el mismo personaje durante toda la serie, eso sí se siente. Yo no sé hasta qué punto eso sería errado. Claro, Lo que digo, o sea, en el entiendo tu sentido de que es punto. como el carácter de ella. Sí, es que no lo critico a nivel personal de Korra porque no me interesa tanto que Korra aprenda, porque para mí eso lo hace incluso más como, la hace más real, más me pueden identificar con ciertos aspectos de ella por eso, porque no es perfecta y no aprende. Mi problema es más bien como con el mundo, ¿sí? Si tanto se enfocaron en hacer una construcción del mundo y abordar estas problemáticas, ¿por qué no mostrar más profundamente o desarrollar esos temas? Porque son temas no personales, la anarquía no corresponde al desarrollo personal de Korra. En cierta medida sí, porque ella es mediadora, pero no solo a ella, y creo que les faltó extensión en eso. Total. Ya, es que por eso mismo se siente un monólogo, lo que mencionó Brian. Y es que justamente como solo hay dos voces prácticamente, la del antagonista y la de Korra. Y pues alguien que le susurra algo al lado a Korra. Nada más. No se ven otras perspectivas y eso hace que pierda credibilidad, no sé, y por eso mismo se va quedando corta y uno siente que Korra no aprende. Puede que sí, algunas cosas o las consecuencias. Es que yo siento que si las consecuencias las hay, son superficiales. O sea, mi problema está más allá. Muestran 2 capítulos de que el mundo está un poquito complejo porque los espíritus llegaron, pero después se pierde eso. Muestran que Korra iba a dialogar con Kudira, pero
que peleemos. Pues a pesar de que ella sabía que no estaba bien, acaba de salir del veneno y todo eso. Entonces sí hay consecuencias, pero muy leves. No se sienten las consecuencias. Digamos, un ejemplo con Aang que es muy interesante es el rayo de Azula, aunque se convierte después en una carta en el último capítulo. Pero el rayo de Azula afecta toda la temporada, el tercer libro a Aang. Cosa que no pasa en Korra cuando Sahir la envenena y a los 2-3 capítulos Korra ya está bien. Entonces ya, que es lo que pues muestran unos flashbacks de que fueron 3 años, ¿verdad? Pero no se siente. Aang sí le cogió miedo a la cuestión. Lo mismo pasa con el fuego en Aang. Casi toda la serie Aang evita hacer fuego. O sea, sí hay unas consecuencias muy fuertes en esa situación que no se notan. O sea, como que en Korra las rasga. Es muy superficial las consecuencias. Hay que mostrarlas porque hacían parte del guión, pero no profundizan en esos aspectos que sí realmente eran delicados de lo que pasó en los libros anteriores. A veces pareciera que fuera un borrón y cuenta nueva, pero recordemos un poquito lo que pasó antes. Sí. Pues en Aang creo que hay una transición, que es cuando después de la pelea que hay en el Polo Norte, en el siguiente capítulo, cuando ya es otro libro, se siente que siguen hablando de eso y como que no es tan abrupta esa transición. Eso me gusta porque hace como más homogénea la serie. Yo creo que Korra es muy heterogénea, como que se sienten brincos y saltos y mucha vaina, y puede que sea adrede o no. Se sienten cuatro libros, como cuatro bloques. Sí. Exacto. Y creo que en Aang se siente más, los libros están más marcados es por en qué lugar, bueno, en qué elemento está aprendiendo Aang, pero también en qué territorio se están moviendo. Y eso como que es lo que lo ubica uno sí, eso fue en tal libro, pero no se siente como 3 golpes, ¿sí? Como 3 bloques grandes. Sí, eso sí es verdad que hay como un problema en cómo fluyen los sucesos dentro de la historia. El ritmo. Sí, no. Eso en cambio, si te das cuenta, es muy episódico, bueno, sé que no gusta a ciertas personas, pero digamos cada episodio tiene como su contexto, su locación y también su propósito. Por muy rellenoso que sea el episodio de Aang, siempre tiene como un propósito, y ese propósito de ese solo episodio va a aparecer después para enseñarle algo y lo va a usar 10 capítulos después o en la siguiente temporada, y uno no lo espera. Es un golpe como muy reconfortante saber que se toman la atención de esos detalles, por muy estúpidos que sean. Ese es un detalle muy bonito en Aang. Bueno, de pronto voy a hacer redundante lo que estoy diciendo, pero Aang cuida mucho del detalle. Korra no. Korra olvida que Korra está hecha que la anterior serie se hizo a partir de detalles. Cosas como pues dejarse crecer el cabello, cosas como el bolso que compra Sokka, todas esas cosas se van perdiendo. Incluso un punto que se me pasó fue en Aang, el control de los elementos no se da solo para pelear. Eso es solo una forma más de usar el elemento, no es total. Entonces ustedes ven en una ciudad que los niños juegan con la tierra control fútbol, Airo calienta el té, en el reino, en el Polo Sur creo que era, los maestros usan el agua para hacer danzas artísticas. O sea, se involucra y se mezcla el mundo junto con la habilidad que tienen. En Korra eso se pierde casi. O sea, se muestra por ahí unos guiñitos como por encima, pero olvidan que la gente tiene una vida, a pesar de que es extraño, porque la gente quiere mostrar la cotidianidad, pero olvidan que la gente es cotidiana con esas cosas. Es decir, sí, es por eso es que yo decía que Ciudad República después de la primera temporada se siente muy vacía, y eso ya empieza a pasar en general en Korra. Ahí sí, lo que dice usted, hay guiños, porque pues cuando van a Saufu, la gran ciudad del Metal Control, pues sí muestran mucho Metal Control, también muestran que juegan algún deporte con metal, que hacen esculturas, pero sí hay como van al Reino Tierra y no sé, aldeanos todos vestidos de verde porque es Reino Tierra, y hasta ahí llegó. No hay como, si no hay como un paso más allá de qué es lo que hace lo particular de ese mundo, de eso, de que pues las personas tienen ciertas habilidades y pues que eso se expresa en su vida diaria. Y ahí ya
pasa mucho, ¿no? Lo de que la gente que tiene poderes son superhéroes, son policías, sí, y ya, o criminales, y esas son las gentes que tienen alguna habilidad, las que pueden combatir. Y sí, en eso sí falla muchísimo Corra. Sí, pues creo que esos serían como los puntos que realmente hay que criticarle, porque o sea, todo lo de ser inclusivos, creo que tanto Aang como Korra lo hacen muy bien. Como el tema de, no sé, la representación de las mujeres, sus poderes, las peleas, y muchas veces uno incluso olvida que está viendo a dos mujeres pelear, lo cual me parece que es chévere, porque no se siente como forzado, no se siente panfletario ni nada. Y creo que muchas veces es más educativo y más eficaz mostrar las cosas así, suave y de forma más como más dialogada, más sutil. Ese punto me gusta, porque es un punto, no sé si vas a como ahondar en ese aspecto, porque es el punto más criticado. Es decir, tú estás diciendo algo muy importante que pocos lo mencionan, es que la forma del manejo de lo políticamente correcto en Corra, que fue un elemento que no gustó, a ti te llama la atención. O sea, a mí me parece, no sé si puedas mencionar algunos elementos o ya no encuentro otros, porque sí es interesante que no suena panfletario, o sea, no está haciendo publicidad de algún tipo de ideología eh, o de algún tipo de movimiento, pero sí es inclusiva y lo hace bien, es muy interesante. No sé si ustedes vean ese aspecto o la fuerza de ese aspecto. No sé, yo siento que es algo que está muy en la semilla inicial de todo Avatar, y yo creo por eso que llega Korra. No sé si es que Korra, tal vez por lo mismo que dijimos, que tal vez en Aang todo es más sutil, y en Korra las cosas son como más explícitas, son como más directas, mucho más, y eso tal vez es lo que muestra que tal vez en Korra se molesten y en Aang no, porque en Aang hay unas cosas también súper interesantes, por ejemplo, mostrar cómo en Aang en general hay un cierto denuncio a lo que es la masculinidad tóxica, grandísimo. Puede ver cómo los personajes masculinos que son como militares y cosas así, se ven afectados por Aang, que no le importa nada eso. Él no tiene problemas con ser feliz, no tiene problemas con abrazar a la gente, no tiene problemas con hablar de sus sentimientos. Con llorar. Exacto, o sea, en eso es supremamente abierto, y pues poco tiene que ver como mostrando lo que significa diferentes tipos de educación, ¿no? Porque Aang tiene esa particularidad de tener una educación espiritual, una educación bueno, distinta tal vez a las otras naciones que se proponen ahí, y pues él contrasta mucho con personajes como Sokka, que es mucho más como reservado, como Zuko, que pues es la representación de la ira, de venganza, ¿sí? de todo esto que nos muestran que representa el fuego, bueno, esa versión distorsionada del fuego y me parece que eso está en Aang desde el principio, en ese sentido. O sea, hay muchas cosas como esas que eso, digamos, o la relevancia de eso del género se ve como si existe esos problemas, o esto como que, Katara, tú eres la mamá, bla, 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 ese tipo de cosas, pero nunca hay como una gran crítica que ella sea parte de la aventura. eh, Tampoco como que se pone muy en duda la idea de que Azula sea una figura política relevante dentro de la Nación del Fuego. Mm. No, incluso Eso, la misma forma de ser de Toph es interesante. O sea, en tanto no es el estereotipo femenino que generalmente venden. Al contrario, su forma de manifestar cariño es golpeando a los que aprecia. Y pues en términos tradicionales se podría decir que es totalmente alejado del estereotipo. Sin embargo, es muy interesante porque ella también piensa en esas cosas. Ese capítulo donde salen al spa. al spa, sí, las historias de Basin, sí. Ese capítulo es muy bonito. Y Sí. en Korra se rescata también. Ya, no de la misma manera, obvio. Pero en Korra también hay unos guiños muy interesantes. Incluso creo que al final a muchos no les gustó. Bueno, la gente quiere todo claro, quiere todo como siempre. Pero sí tiene un realce en tanto, pues se ha compartido. Me parece que es un poco flojo. No critico al final porque pueda ser una posibilidad de una relación lésbica, no, eso es lo de menos. Me parece que el problema está en que no hubo unos guiños más claros para llegar a construir ese tipo de relación.
yo no sé si hasta ese punto. Yo sé que en el mundo del internet hay demasiados chipeos y haciendo parejas, Sí, pero desde empezó el tercer libro, la gente decía, estos dos van a estar juntas, estas dos van a estar juntas. O sea, en el momento de emisión, o sea, antes de que se supiera que eso iba a pasar. ok, Entonces, no sé, yo a veces digo que lo que pasa es que uno es muy alejado de ese tipo de ideas y hay gente que tiene un ojo que dice, ja, ahí está la relación, ya se pero las es vi. que, o sea, yo me atengo a lo que me muestran siempre. O sea, Pero que pues por eso le digo, o sea, hay gente que lo vio, o sea, sí, sintió que les están mostrando algo. Entonces, o sea, en claro, ese sentido y sobre todo porque Corra rompe muchos patrones también de la figura femenina, al igual que lo hace Toph. Y sí, por eso tal vez hay muchas identidades alrededor de eso que tengan sentido. Que Avatar, que ella siempre se haya mostrado como la más musculosa dentro del grupo, que abrace y los alce. eh, Todas esas cosas tienen un peso a frente de cómo la gente la ve a ella como un personaje. claro. No, y eso no lo dudo, pero para mí la construcción, la construcción romántica entre Asami y... Porque es que Asami no es un buen personaje, no está bien construido. De por sí yo puedo decir que en Korra hay tres personajes, sería Bolina y más o menos, tres y medio. Sería Korra, Tenzin y el científico. Barrick, Barrick, sí, exacto, y medio punto para Bolina. Esos son los sí. personajes, el resto son como muñequitos que se mueven al lado de los personajes y que orbitan solo, no tienen carácter, no tienen señas, a veces toca ponerlos a hacer algo porque pues están ahí, toca que se aprovechen. Diga, el ejemplo es Mako. Mako Sí, no había hecho nada todo durante el cuarto libro y pues al final toca ponerle a hacer un sacrificio importante, entonces que tira unos rayos ahí al robot para y que crean que se va a sacrificar. Y muchos personajes orbitan así en Korra. Entonces ese guiño, como Asami no fue desarrollada, pues ese guiño queda como ahí. Le envió unas cartas un tiempo, ok, pues no sé si eso sea suficiente fundamento para generar una relación, pero el que lo vio, pues interesante, muy, muy bueno. Pero yo no siento que haya como una profundización o haya unos rasgos que permitan decir, hay la semilla para construir una relación amorosa, pero que el hecho de que la planteen, eso me parece muy interesante. Eso me parece muy interesante y parece que le están hablando a las nuevas generaciones, cosa que también es muy importante. No sé, es que es que hay elementos, no sé si, pero digo, es que también pasa que en la cultura del internet siempre cuando hay una serie intentan hacer parejas entre todo el mundo, ¿no? Sí, Entonces, eso es no cierto. sé hasta qué punto. Pero sabes que también hay cosas como, y agregándolo a la inclusión, hay formas como la amistad que se genera entre ellas dos desde el primer libro, es muy particular también. Ellas empezaron como con una cierta rivalidad del amor, que intentaron hacer ahí un triángulo romántico, bueno, lo hicieron un triángulo Sí, romántico ahí, pero se ve como la amistad de ellas como que nunca se afecta realmente, o sea, ellas logran interactuar eh, por fuera de ese interés amoroso. Entonces ya es una relación muy particular que o sea, es diferente porque uno puede ver de pronto un triángulo amoroso en el anime, en un harem o cosas así, y siempre es el típico, yo te voy a apoyar tu amor y tú vas a apoyar mi amor y como que, y al final nunca se deciden en nada típico en los romances de anime que, digamos, como por compararlo con otra serie animada. sí. Eh, en cambio que acá sí hay como esos momentos de drama, pero al mismo tiempo cuando ellos dos interactúan, eh, como que Mako lo sacan volando, que sí es un personaje que se desaparece durante la mayoría de la serie, Uh-huh. eh, pero pues hay unas relaciones, o sea, ellas sí interactúan de formas muy particulares y en diferentes momentos en cada libro. No recuerdo cuándo es que ella a Sammy le da las llaves del carro a Korra para que ella maneje, no recuerdo si es en el segundo o en el tercer libro, mm, y ellas tienen eso donde ellas salen, ellas hablan, aparte de todo, con los demás, y pueden ser naturales una con la otra, y bueno, eso también es como parte de la inclusión, ¿no? También está, yo no sé si Corra pasa este test, el test de Belcher, ¿Cuál es ese? este test que intenta mostrar a ver si los personajes femeninos se manifiestan por sí mismos, o de que dos personajes femeninos tienen que hablar, eh, tienen que tener nombre propio, tienen que tener una conversación y no hablar de ningún nombre. Algo así que es como los tres criterios principales. No mm, tenía ni idea. Bueno, existe ese criterio que se hizo como para intentar mostrar cómo se trabajan los personajes femeninos dentro de las series y pues se llama como un test, como poner a las libros, películas, series si se pasa que en algún momento
es un test muy fácil de pasar, y lo curioso es que la mayoría de veces no pasa. Que hayan dos personajes femeninos que tengan nombre, que tengan una conversación y que esa conversación no esté mediada por un personaje masculino. O sea, que no son dos mujeres hablando de un hombre, de su padre. O sea, que eso es como una prueba de que el personaje femenino se para por sí mismo y no depende de un masculino para existir dentro de la historia. Y pues el test intenta como mostrar eso. Se han hecho críticas, se le han agregado criterios más estrictos. Creo que esta es la versión como más light. No sé si Korra lo pase, la verdad, pero por lo menos Asami y Korra pues sí tienen como una relación que da un poco guiños hacia ese lado, esas versiones distintas de cómo construir personajes femeninos. Sí, Asami sí está como un personaje un poco secundario por allá en el fondo, pero por lo menos cuando ellos dos interactúan es una forma de interactuar de personajes femeninos que normalmente se sale de lo que normalmente uno está acostumbrado. O sea, eso es chévere. Yo creo que sí se esforzaron bastante como en darle voz propia a los personajes femeninos, pero no por eso siento que esa relación esté como justificada, ¿sí? Una cosa es que tengan su personalidad propia, otra cosa es que haya una relación romántica entre ellas dos, y yo no la vi en ningún momento, sino hasta el final. O sea, con las cartas sí me lo sentía, pero yo siento que eso es demasiado explicativo y no sé, cómo sonrojarse o cosas así es mucho más eficaz. Entonces sí sería como mi única crítica, pero no sé, creo que de todos modos es muy rescatable todo este esfuerzo que se hace como por la inclusión, no solo también de las mujeres, sino todo el primer libro sobre la igualdad. Y creo que sí hace como declaraciones políticas bien paradas. Y creo que es donde está la fuerza de la serie. Bueno, muchachos, pues ya hemos hablado bastante de la serie. Igual son series que dan para hablar muchísimo. Podríamos quedar acá bastante tiempo. Pero para finalizar, para no ser para los oyentes tedioso el ejercicio, ¿qué apreciaciones finales tienen ustedes sobre ambas, sobre alguna, algo que quieren resaltar, algo que no? Pues a mí me gustaría decir que Korra tiene muy buenas ideas, pero le falta desarrollo, y sobre todo que después de ver Korra vimos Aang, y sí se siente bastante, no como en el mundo, no como en la calidad de las ideas, sino en la ejecución de las ideas. Se siente un poco como, no sé, le falta desarrollo. Creo que siempre tiendo a hablarle a los escuchas, a las personas que nos ven al final de estos podcasts, y les diría que si alguna vez vieron Aang y no han visto Korra, que no tengan miedo y la vean. No van a encontrar, digamos que la misma calidad, pero sí hay un agregado al mundo que vale la pena revisar. El agregado de la mitología del Avatar Quan es muy relevante. O sea, así sea que solo se hagan hasta el segundo libro, pero les va a enriquecer la experiencia de la serie que tal vez ya les guste, y eso agrega mucho. Pero pues sí, como dice Gabriela, me parece que hay como muchas ideas que por lo menos se proponen, y creo que así empecé, ¿no? Diciendo, me parece que ya de por sí la serie normalmente muy rara vez le proponen a uno algo, y por lo menos Korra propuso varias ideas que dan para pensar, así no estén completamente ejecutadas. A veces hasta cierto punto así es más chévere, le dan a uno para trabajar un poquito por uno mismo, como lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho esa, porque series como Aang muchas veces uno queda como que no le dan uno a veces. Bueno, se ha dicho mucho sobre Aang, pero lo digo en el sentido como que está un poco tan bien hecha que ya uno como que se queda callado, y uno más bien le dice a alguien, pues mírela, porque ya, o sea, ya habla sola, en cierto sentido, porque ya está muy bien hecha. Cuando algo está como hecho un poco a medias, le da uno espacio para decir cómo yo terminaría. Me parece que, pues, por lo menos Avatar, la leyenda de Korra da para eso, da para ver buenas ideas y pensar cómo se ejecutarían de mejor forma. Ustedes me hicieron pensar otra pregunta. ¿Ustedes qué le agregarían o qué le quitarían? Y con eso finalizamos. ¿Qué le agregarían a Korra o qué le quitarían? ¿Y qué le quitarían? No sé. En caso, digamos, como para contestar ahí. Yo le quitaría las peleas de personas gigantes lanzando rayos láser. Todos los finales. Sí, no, lo curioso es que no, o sea, el final de la primera es relativamente satisfactorio,
porque el malo no lo derrota Korra. Ese es un punto, pero Eso no es sé una por qué. cosa. El final de la tercera también, digamos que Korra sí estaba Avatar y demás, pero ahí se luces como Jinora y ese final de ella, de la tercera temporada, parece muy bonito, de cuando la ceremonia de ella. Eh, entonces no me parecen tan malos, sobre todo es la segunda y el segundo libro y cuarta. el cuarto, que Con ese robot. entonces, yo sí les quitaría eso porque eso sí ya es muy en serio de película de Michael Bay, podría decirse. Total. Entonces, pues, o sea, de quitarle, que yo, uy, quitémosle, sí, esos pedazos. ¿Y qué le agregaría? Es así ya, que ya es cuando le toca a uno ser propositivo, encontrar errores es fácil. Correcto. Bueno, ahorita que hablamos de inclusión, tal vez entonces sí le agregaría tal vez más espacio a Sammy, para ver si el asunto hubiera sido algo distinto, si ese personaje se hubiera dicho algo más, porque tal vez es el personaje principal que no es un maestro, y abordar un poco más Ese aspecto. porque pues en la primera tuvimos a Sokka todo el tiempo, ¿no? Y era un contraste interesante. Tal vez a Sammy nos hubiera regalado algún poco de elementos nuevos a eso. Tal vez lo que nos proponía el primer libro, tal vez las personas comunes no tenían mucha voz y pues en la serie pasó un poco lo mismo, ¿no? El único personaje que Sí. no era un maestro no fue bastante olvidado. Pues algunos que también lo eran también, pero pues tal vez eso se podría agregar. En este momento se me ocurre, no sé si algo más. Ujú. Yo creo que yo le quitaría personajes como tal, porque siento que hay muchos que de pronto cumplen un rol en un punto dado y no vuelven a, pues, como a tener ningún desempeño en la serie. Y le daría más espacio a otros personajes que sí creo que merecen más voz. Por ejemplo, a Sammy, como lo dices, pero también Mako de pronto. O sea, creo que hay personajes que no se les da ningún desarrollo, ningún propósito, y eso hace sufrir a la serie, porque para mí la leyenda de Aang es mucho sobre las relaciones que tienen todos y sobre cómo son de complejos a pesar de ser niños, cómo tienen sus pequeños defectos, mañas. Incluso Aang, que se supone que es monje y todo, no es perfecto y muchas veces trata de predicar, pero termina saliéndole el tiro por la culata en muchos capítulos. Me gusta ver como ese tratamiento que le dan, ese espacio que le dan a todos los personajes. Eso sí creo que le daría a Korra. En mi caso, ¿yo qué le quitaría? Yo creo que le quitaría el libro 2 para agregárselo a los otros libros. Justamente yo veo que el problema es que Korra va muy rápido. En cambio, quitarle el libro 2 sin lo del el Avatar One, que eso quedó muy bien hecho, y dárselo a los otros capítulos, da lo que ustedes están diciendo. Desarrollaría más los personajes. Darle esos capítulos a cada libro hubiese sido más interesante para darle un trasfondo a cada personaje, porque los personajes tratan de ser interesantes. Incluso los antagonistas acá tienen unas ideas que son muy chéveres, pero por el poco espacio no hay desarrollo. Yo creo que le quitaría el libro 2 y le agregaría esos capítulos al resto de libros para desarrollarlos, porque el resto de libros son bastante fuertes en lo que quieren plantear. Que no lo logran es otra cosa. Gracias por escucharnos. No se les olvide tocar la campanita, me gusta, ese tipo de cosas nos ayudan para el programa. Y pues Los comentarios, no se olviden de los comentarios. Los comentarios también son importantes para nosotros. Nos demoramos en generar las solicitudes, pero esas llegan. No hay problema por eso, siempre llegan. Que nos han hecho algunas recomendaciones que pronto saldrán.